presentar al siguiente entrevistado también, porque vamos a hablar acerca de algo que es fundamental. Vamos a hablar acerca de la propuesta que se ha esbozado, que se ha anunciado, lo hizo el presidente de la República hace un par de noches atrás en cadena nacional, que es el nuevo, entre otros, el nuevo sistema de financiamiento de la educación pública, que está empezando a ser financiamiento discutida. Público de la educación. El FES, claro. Financiamiento público de la educación. Claro, exactamente. Educación. Y lo vamos a hacer con el rector de la Universidad de Valparaíso, es presidente del consorcio de las universidades estatales, el CUECH, Osvaldo Corrales, que está en línea hasta ahora. Rector, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, Loreto, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Gracias por atender nuevamente el llamado de la radio. Estamos comentando con usted varios temas de contingencia y queríamos saber la opinión también de las universidades que usted representa a propósito de este tema que durante las últimas horas ha generado, algunos puntos de controversia quizás a propósito de cómo se va a financiar y otros temas, pero a grosso modo, en general, ¿cuál es la opinión? Primero, el Nobel para Nicanor Parra, eso es lo primero. Se suma un auditor que ya lo había pedido, ya. Perfecto. Sí, si me sumo al auditor que lo pidió. No, miren, respecto al proyecto, yo quiero decir en primer lugar que existía desde hace ya bastante tiempo un concepto bastante transversal en torno a la necesidad de superar al crédito con aval del Estado como forma de financiamiento. Se trata de una política pública que cumplió un ciclo, pero que todos teníamos claridad que por distintos motivos que podemos analizar era necesario superarla, y desde ese punto de vista me parece que el proyecto que se ha presentado se hace cargo de esa problemática y también de una asociada a esa política pública que era, bueno, darle solución a miles de personas y de familias que se han visto gravadas por deudas que le han resultado imposibles de pagar, y me parece que eso se está haciendo de un modo responsable. En algún momento se planteó la condonación total del crédito con aval del Estado, algo que era desde el punto de vista de la política fiscal insostenible. Estamos hablando de más de 12.000 millones de dólares, pero se ha planteado un mecanismo progresivo que supone reprogramar, que supone que la gente se haga cargo de ese compromiso de un modo razonable, y eso por supuesto nosotros también desde el Consorcio de Universidades del Estado lo valoramos. Sí, se ha cuestionado en las últimas horas la reducción de lo que se ha denominado copago solamente al decil de ingresos más altos, al 10% de ingresos más altos, y eso estaría haciendo descansar el 90% restante entre la gratuidad, becas y la fijación del arancel, evidentemente, que depende de una política pública que puede variar de un año a otro y depende de la contingencia, es decir, fundamentalmente de la voluntad política del minuto, y eso lo haría más precaria la situación de las universidades. ¿Qué opinará sobre el particular, rector? Efectivamente, para que los auditores y las auditoras tengan una representación clara de esto, la dificultad surge del hecho de que las universidades fijamos un arancel de forma autónoma para nuestras carreras, pero luego el Estado fija una especie de arancel de referencia que es el que está disponible a pagar por esas mismas carreras, y ahí se produce una diferencia. Hoy día el crédito con aval del Estado permite que a los deciles 7, 8, 9 y 10 se les cobre esa diferencia que puede producirse entre el arancel de referencia y, por así decirlo, el arancel real de una carrera. Y lo que se ha propuesto en el proyecto de ley, lo que hemos escuchado del ministro y del subsecretario, es que hoy día esa posibilidad de copago quedaría limitada al decil 10. Entonces, evidentemente se va a producir una brecha en los ingresos de las instituciones en esos deciles anteriores, y lo que está en cuestión es, en primer lugar, cuál va a ser la entidad de esa brecha, porque el 60% de los aranceles todavía no está fijado y son las carreras más complejas y donde se podría producir este problema de una forma más aguda. Pero yo agregaría un segundo elemento, si me permiten, que es tanto más relevante que ese, que es que la gratuidad hoy día, el gran problema que tiene es que financia solo la duración nominal de las carreras, que habitualmente es 5 años, ¿sí? Y si el estudiante se atrasa un año más, las universidades podemos cobrarle solo la mitad del arancel de referencia. Es decir, se produce, por así decirlo, un detrimento todavía mayor. Yo creo que falta por ver cómo viene eso. Recién se liberó el texto, yo no he tenido la oportunidad de leerlo con detalle. Falta ver cómo queda definido eso en el nuevo proyecto de ley para los efectos de calcular efectivamente de qué orden serían los eventuales detrimentos y también cómo pudieran ser abordados.
Y justamente a propósito de ese tema, usted hace la comparación también con la gratuidad, que sabemos que hay varias instituciones que están complicadas financieramente por ese tema también, pero hoy día el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, también se detiene en este punto, a propósito de los deciles 7, 8 y 9, que usted también nos estaba comentando, de que finalmente, se plantea varias preguntas él. Primero, que el gobierno, y lo dice ahí en el Mercurio, que se cumpla con los días de transferencia, en fin, pero también qué es lo que va a pasar en los próximos gobiernos, ¿no? En los próximos 20, 30 años, que es un poco lo que apuntaba Álvaro, de las políticas ya de los próximos gobiernos, ¿no? Porque esto estamos hablando a largo plazo, estamos hablando de educación. Entonces, claro, a nombre de las universidades, ese sería un punto a analizar también. ¿Hay algún riesgo, considerando también lo que ha sucedido con la gratuidad? Mire, lo que ocurre es que hay que pensar en este tipo de situaciones en dos perspectivas. Ajá. ¿Qué pasa si implementamos esta política, que es de alguna manera las preguntas que se está haciendo el rector Sánchez? Pero por otra parte también hay que preguntarse qué pasa si no implementamos esta política. Ya. ¿Sí? Y la verdad es que si no implementamos esta política, la evaluación que hacemos desde el Consorcio de Universidades Estatales es que se configura un panorama que no es particularmente auspicioso. Hoy día nosotros hemos dicho que una de las razones por las que tenemos que superar el CAE es porque el CAE supone que una cantidad de recursos públicos que podían estar destinados a la educación, hoy día están destinados a la recompra de la cartera vencida de deudores. El 2023 el Estado gastó 450.000 millones de pesos en recomprar la cartera vencida de deudores, es decir, el número de deudores morosos que, por así decirlo, los bancos pasan a incobrable y por lo tanto activan la garantía del Estado. Y ese es un número que también está creciendo y que también está presionando al sistema. Entonces, por cierto que las dudas que plantea el rector Sánchez son legítimas, pero habría que complementarlas con estas otras. Es decir, ¿qué va a pasar si no hacemos nada? Porque si no hacemos nada, el sistema se va a volver financieramente inviable. Claro, y por eso se habla hace mucho tiempo, ¿no?, de esta modificación. Pero ¿existe algún riesgo de tal como está planteado? Yo entiendo que usted no ha podido ver el texto en detalle, pero ¿hay inquietud quizás en las universidades por este tema? ¿Se podría conversar? Sí, una vez que el consorcio tenga la posibilidad de analizar el proyecto, yo no tengo duda que vamos a tener observaciones, que vamos a ser presentes en la discusión parlamentaria, y me imagino que el Ejecutivo estará disponible a perfeccionar la propuesta que ha hecho. Obviamente a las universidades del Estado también nos preocupa lo que va a ocurrir con estas brechas, porque no se trata solo de que las universidades no quiebren, se trata de que las universidades puedan desarrollarse razonablemente, porque nuestro aporte al país va mucho más allá de formar profesionales en el pregrado. Investigamos, innovamos, hacemos transferencia tecnológica y otra serie de funciones que ayudan al desarrollo del país, de modo tal que nosotros creemos que ese va a ser uno de los puntos más relevantes donde deba centrarse la discusión para evitar que se produzcan detrimentos que puedan perjudicar el desarrollo futuro del sistema de educación superior. Estamos hablando con Osvaldo Corrales, el rector de la Universidad de Valparaíso, es presidente también del Consorcio de Universidades Estatales de Chile. El rector, a ver si podemos ilustrar aún más a los auditores, a las auditoras, como usted ha señalado, para que se entienda más. Si hubiese que cambiar el sistema, como usted dice que sí, que efectivamente hay que hacer cambios, ¿qué conservaría del actual sistema? Yo creo que hay cosas que el proyecto conserva y que a mí me parece que suponen también una maduración de la discusión pública. En algún momento hubo sectores que plantearon que la educación superior tenía que ser completamente gratuita y completamente financiada por el Estado, y me parece que hemos progresado de ese punto original a un lugar donde hoy día tenemos una propuesta que nos habla de que las personas que estudian con este sistema van a tener que hacer una contribución durante una cantidad de años para, con esos mismos recursos, poder darle sostenibilidad financiera al sistema, que es algo que hoy día de alguna forma está considerado en otras políticas públicas como el Fondo Solidario de Crédito Universitario, donde la propia persona contribuye a solventar una parte del sistema. Me parece que eso es algo que tenemos en muchas políticas públicas que actualmente están en ejecución y que me parece que el proyecto conserva de buena forma. Me parece que avanza también el proyecto en generar un sistema que resulte más sostenible, no solo fiscalmente, sino también para el futuro. Por lo tanto, me parece que la idea de que las personas que se forman luego contribuyan de forma contingente con su remuneración, la idea de dar sostenibilidad al sistema, que no descanse todo en
en el presupuesto de la nación, en el erario público, son cuestiones en las que hemos progresado, que son propias del sistema que traemos y que la actual propuesta, en mi opinión particular, conserva y perfecciona en algunos ámbitos. Debería conservarse también la idea de que la persona que no ha podido pagar durante todo un periodo, me parece que son 25 años, ¿no? Que finalmente eso recaiga en que sea de carga fiscal, digamos, que eso lo pague el Estado. Hay una noción que siempre ha estado en estos sistemas, que es un límite de años. Cuando existía el crédito fiscal, luego el crédito universitario y finalmente el Fondo Solidario, siempre estuvo articulado en torno a un número máximo de años a pagar. En este caso, se plantea un número de años máximo que es 20 años, que parece un plazo razonable para que eventualmente una persona que haya estudiado bajo este sistema pueda hacer una contribución. Y esa contribución en años también es contingente al número de semestres que esa persona ha utilizado el sistema, de modo que genera un equilibrio entre el uso del sistema y la retribución. No es exactamente un crédito, se ha dicho que es un fondo revolvente, es decir, es una especie de fondo que se va alimentando con quienes hacen uso de él sin que genere deuda ni que esté asociado a un cierto capital y a unos ciertos intereses. Eso a mí en particular me parece razonable que se establezca un número límite de años en lo que esta contribución se materialice. Sí, bueno, ahí habrá que la discusión, me imagino que ustedes como consorcio también van a tener una voz ahí importante e insistir, ¿no? Usted ha dicho que quizás el foco más complejo va a ser este tema del financiamiento del 90%. ¿Qué tan grave puede ser? Hay algunos que están hablando de que incluso hay algunos proyectos de educación superior no sean sustentables o que puede generar un daño en las universidades que dependan de los aranceles, ¿no? De estos otros aranceles, ¿no? Hablan de un detrimento justamente muy importante. ¿Qué tan grave podría ser esa situación? Bueno, lo más importante es que esta discusión la demos con datos, y para tener esos datos tenemos que hacer simulaciones en base a las brechas que se produzcan entre los aranceles que se fijen finalmente y los aranceles de las instituciones. Por cierto que hay que ser sumamente cuidadoso, porque uno no puede erosionar la calidad de un sistema de educación superior como el chileno por no ser capaces de realizar las simulaciones adecuadas. Nosotros creemos que ese proceso tiene que ser llevado de forma técnica, tiene que ser discutido con mucha seriedad, y entiendo y espero que el Ejecutivo tenga la amplitud también de escuchar argumentos de las instituciones de educación superior, porque aquí no solo hay que garantizar que los estudiantes puedan acceder a la educación superior, también hay que garantizar que la educación superior sea de calidad, que se desarrolle razonablemente en el tiempo, porque lo que no podemos permitir es que eventualmente los ajustes que se produzcan porque los ingresos de la universidad disminuyan se hagan contra la calidad del sistema de educación superior. Eso para el futuro del país es dispararse a los pies, y yo tengo la esperanza y la expectativa de que el Ejecutivo también esté disponible a abrirse a eventualmente la posibilidad de revisar esa idea de que no haya copago en los deciles 7, 8 y 9, pero del mismo modo espero que el resto del sistema político también se abra a la discusión de la necesidad que tenemos hoy día las instituciones de educación superior de superar el sistema del crédito con aval del Estado y pensar en una forma de financiamiento más sostenible. Gracias, rector. Rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, el CUECH, Osvaldo Corrales. Gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio. Que tenga una buena tarde. Gracias, buenos días. Totalmente.